Buenas tardes, doctor. Mi grupo está conformado por Benjamín Rodríguez, Cristian Pastizaca y quien le habla, Javier Miranda. Nos tocó exponer sobre el régimen semiabierto. El régimen semiabierto es el proceso de rehabilitación social del lado del sentenciado que cumple con los requisitos y normas del sistema progresivo para desarrollar su actividad fuera del centro de ejecución de penas, de manera controlada por un organismo técnico. Debemos también enfatizar lo que es el sistema de progresividad, el cual nos dice que es la ejecución de la pena que se efectúa por por este sistema, que contempla los distintos regímenes de rehabilitación social hasta el completo reintegro de la persona privada de la libertad a la sociedad. Estos regímenes son el cerrado, semiabierto y el abierto. Una persona privada de la libertad podrá pasar de un régimen a otro en razón de un cumplimiento de un plan individualizado de los requisitos previstos en los reglamentos respectivos y respecto a las normas disciplinarias. La autoridad competente encargada del centro solicitará al o al juzgador de garantías penitenciarias la imposición o cambio de régimen o a su vez la persona privada de la libertad lo podrá requerir directamente cuando cumpla con los requisitos previstos en los reglamentos respectivos y aun cuando la autoridad no lo haya solicitado. El presente trabajo de investigación se realiza con el fin de conocer a fondo el Sistema Nacional de Rehabilitación Social, los derechos y beneficios de las personas privadas de la libertad y cómo pueden estos acceder a los beneficios luego de haber cumplido con el sistema progresivo a través de beneficios penitenciarios, tales como son el régimen semiabierto, para cumplir una parte de su pena fuera del centro de rehabilitación social. Debemos también definir lo que es la rehabilitación como tal. El sistema de rehabilitación social es aquel que busca el desarrollo de las capacidades de las personas que se encuentran privadas de su libertad y que cumplen con los deberes que se les impone con el fin de recuperar su libertad con prontitud. Se encuentra establecido esto en el artículo 201 de nuestra Carta Magna, el cual indica que tendrán como finalidad la rehabilitación integral de las personas sentenciadas penalmente para reinsertarlas en la sociedad, así como la protección de las personas privadas de la libertad y las garantías de sus derechos. Por otra parte, el Código Orgánico Integral Penal vigente desde el 10 de agosto del 2014 contempla los beneficios penitenciarios establecidos hasta la actualidad. Asimismo, el Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social vigente desde el 2020, desde el 20 de febrero del 2016 y actualizado en julio del 2020, en ellos se encuentran establecidos los parámetros y requisitos que deben cumplir las personas privativas de libertad para poder acceder a un beneficio penitenciario. Este sistema beneficia a las personas privadas de la libertad, incluso con el que puedan gozar para una pronta libertad de una manera condicionada, favoreciendo a los centros de rehabilitación social, reduciendo el hacinamiento en los distintos centros privativos de libertad. El acceso a los beneficios penitenciarios de régimen semiabierto es un derecho que tienen todas las personas privadas de su libertad cuando han cumplido el 60% de su pena impuesta por el administrador de justicia competente. Sin embargo, para el respectivo cumplimiento de dicho régimen, se necesita una serie de requisitos, los cuales se deben conseguir tanto dentro como fuera de los centros de rehabilitación social y deben ser evaluados por la institución competente, la cual debe encontrarse dentro de los centros carcelarios. A continuación, mi compañero les dará una información más clara sobre lo que se trata del régimen semiabierto. Buenas tardes, doctor. Dando continuidad a la exposición sobre el tema del régimen semiabierto, debemos hacer mención el artículo 253 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social que manifiesta los requisitos que debe cumplir un, una persona privada de libertad, perdón, el artículo 254. Lo mismo que nos manifiesta que debe cumplir el 60% de la condena, el informe de valoración y calificación que tenga como promedio mínimo 5 puntos durante la ejecución del plan individualizado de cumplimiento de la pena, el certificado de no haber sido sancionado por el cometimiento de faltas disciplinarias graves o gravísimas durante el cumplimiento de la pena, el certificado de no encontrarse en nivel
de máxima seguridad, ya que este requiere que la persona privada de libertad se encuentre en un sistema, en un nivel de mínima seguridad. El documento que justifique el domicilio fijo en el cual residirá la persona privada de libertad, el cual podrá consistir en un contrato de arriendo, acta de compromiso suscrita por la persona privada de libertad o un tercero, o de igual manera cualquier documento que lo respalde. De igual manera, otro de los requisitos es el informe jurídico del centro que indique que la persona privada de libertad no tiene otro proceso penal pendiente con prisión preventiva o sentencia condenatoria ejecutoriada. Otro de los requisitos es el informe psicológico del centro en el que se concluya las condiciones para reinserción de la persona privada de libertad, además de tener certificados de participación en grupos de apoyo grupal, psicoterapia individual o comunidades terapéuticas durante el tiempo de privación de libertad. Consecuentemente, dando continuidad al análisis y estudio del régimen semiabierto, cabe hacer mención que una persona al tener una sentencia condenatoria y ejecutoriada debe cumplir su condena, ya que el fin de la condena es la reinserción de la víctima a un futuro, por lo que ingresa al régimen cerrado, pero durante el cumplimiento de la pena tiene la posibilidad de obtener el régimen semiabierto, lo que constituye una herramienta muy útil para los internos con la esperanza de regresar a su entorno social, hacen lo posible por adaptar su conducta y poder obtener así un pronóstico favorable. Cabe hacer mención el artículo 253 del reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, el mismo que manifiesta que tiene por objeto reinsertar e incluir progresivamente a las personas en régimen semiabierto a la sociedad. La entidad encargada del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, a través del equipo técnico de reinserción social del centro, será el encargado de acompañar, de controlar, monitorear y evaluar el cumplimiento del plan de salida. Posterior a esto, mi compañero Cristian Pastuizaca continuará sobre el tema. Buenas tardes, doctor. Continuando con el presente trabajo, decimos que el jurista Milán afirma que la semilibertad es un mecanismo de prelibertad concedido por el órgano jurisdiccional competente al interno sentenciado. Esto previa valoración a la conducta observada en prisión, así como del informe favorable de su evolución, lo que garantizará su retorno a la sociedad en óptimas condiciones. También nos dice que este régimen es concedido por un juez. Aquí decimos que el juez de las garantías penitenciarias, por esta razón, anticipadamente se debe enviar los informes de los diferentes departamentos y formar el expediente. Se diría que el régimen semiabierto es un incentivo al buen comportamiento del privado de libertad. De igual manera, debemos hacer referencia al incumplimiento del régimen semiabierto, el mismo que se encuentra establecido en el artículo 267 del Reglamento del Sistema Nacional de Rehabilitación Social, el cual considera como incumplimiento el régimen semiabierto lo siguiente. Primero, no presentarse por 2 ocasiones de manera injustificada a las actividades programadas. Segundo, incumplir con los horarios de presentación establecidos por 2 o 3 ocasiones. Tercero, no cumplir con disposiciones legítimas de autoridades y equipos técnicos del centro. Cuarto, no mantener el orden y disciplina de las actividades programadas. Quinto, incumplir las condiciones establecidas por la autoridad judicial competente en el respectivo auto resolutorio mediante el cual se concedió el cambio de régimen. Sexto, incumplir con las reglas del buen uso de los dispositivos de vigilancia electrónica. Y séptimo, destruir o inhabilitar los dispositivos de vigilancia electrónica. Para finalizar con esta exposición, es menester tratar el tema sobre la revocatoria de este régimen, el mismo que hace referencia que en caso de que la persona privada de libertad incumpla una o más de las condiciones establecidas en el artículo anterior, en el término de 3 días,
contados desde el incumplimiento, la autoridad competente de la entidad encargada del Sistema Nacional de Rehabilitación Social emitirá un informe motivado al juez de garantías penitenciarias para que, a través de la resolución correspondiente, revoque el régimen semiabierto y, de ser el caso, declare a la persona privada de libertad en condición de prófuga. En caso de que la resolución de autoridad competente sea desfavorable, la persona privada de libertad eh, podrá acceder nuevamente a peticionar el cambio de régimen cerrado a semiabierto, luego de un periodo de 6 meses, contados a partir de la fecha de la resolución, o si la persona privada de libertad desiste del trámite de cambio de régimen, podrá volver a solicitar el cambio luego de un periodo de 6 meses contados desde que se dio la aceptación del desistimiento.